Aquí estamos nuevamente juntos. ¿Cómo estás? Vamos a compartir en este momento reflexiones de la Biblia, como hacemos cada semana. Quería invitarte a que puedas tener tu Biblia a la mano y poder compartir juntos este momento donde vamos a conocer más acerca de la palabra de Dios. Disfrutemos. Querido Padre que estás en los cielos, en este momento que vamos a leer de tu palabra y reflexionar en ella, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender y que todo lo que aprendamos en el día de hoy lo podamos llevar a la práctica con tu ayuda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos. Para mí realmente un privilegio que Dios me concede de poder leer en esta noche de un día miércoles la palabra de Dios. Algunos textos que para mí fueron importantes en mi experiencia espiritual y ojalá que también lo puedan hacer en algunos de ustedes. El título del tema que quiero compartir con ustedes es la preparación. ¿Saben? Cuando era joven, tenía 24 años, acompañaba a un querido hermano de iglesia que ya no está entre nosotros, Humberto Sacchetti. Él predicaba y yo les pasaba las vistas de las diapositivas. Y cada vez que pasaba la diapositiva, la última, era una imagen del regreso de Cristo, con una leyenda debajo que decía: Cristo viene, prepárate. Y siempre me preguntaba qué significa prepararse. Yo venía de un movimiento religioso donde había dos esperanzas: la esperanza celestial y la esperanza terrenal. La esperanza celestial iban personas intachables, personas que no tenían defecto, eran parte de un grupo selecto llamado los 144.000. La gran mayoría tenía una esperanza terrenal de vivir eternamente, de no ir al cielo. Una vez al año se celebraba el memorial, que hoy nosotros conocemos como Santa Cena. En el memorial se pasaba la copa de vino por las manos. Uno recibía la copa de vino y al ver el vino meditaba si su vida realmente estaba en plena armonía con la voluntad de Dios. Al ver que no estaba, entonces yo no podía participar, lo pasaba al que estaba al lado. Y así sucesivamente hacían eso con la copa de vino y con el pan. Solamente participaban los 144.000 que tenían la esperanza celestial. Cuando Dios me llamó a pertenecer a esta gran familia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y pasaba esas diapositivas, pensaba qué significa prepararse y de alguna manera relacionaba mi experiencia anterior con esta nueva experiencia. Y decía, bueno, prepararse significa vivir una vida intachable, sin mancha. Así que luchaba con todos mis defectos y mi lucha eran terribles. Recuerdo que la primera invitación que tuve a la iglesia a asistir a un grupo de instrucción fue con el pastor Monier, en un grupo llamado Maranata. Tal vez algunos de ustedes han escuchado nombrar esos grupos, los principios de los grupos pequeños. Y el pastor Monier daba mucha énfasis en el carácter de la persona. Él nos hacía hacer una lista, me acuerdo bien, donde durante la tarde, antes de acostarnos, deberíamos escribir en una hoja todos nuestros pecados. Y entonces orar fervorosamente por el primero que aparecía en la lista. Y cuando veíamos nosotros que de alguna manera el primero se iba apagando, pasar al segundo. Así que la primera tarea era escribir los pecados en esa lista. Y recuerdo, yo puse
soberbia, orgullo, envidia, celo, era algo interminable, porque uno se veía realmente lo que era. Y empezaba a orar por el primero. Y oraba con fuerza. Pero cuando creía que el primer pecado se estaba apagando y pasaba al segundo, aparecía el primero. Era una lucha encarnizada. Nunca tenía paz en mi corazón y nunca sabía si realmente estaba preparado para ir al reino de los cielos. Había algunos textos del espíritu de profecía y de la Biblia que me decía que una persona, si estaba con Cristo, debería tener un carácter intachable. Y eso afirmaba mis creencias anteriores y con estas nuevas que yo no entendía bien, pero de alguna manera lo relacionaba con la anterior. Le voy a leer unos textos del espíritu de profecía de aquel entonces que yo leía cuando era joven. Por ejemplo, el libro Consejo para los Jóvenes, en la página número 70, dice: un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. O sea, un carácter formado a la semejanza divina es lo único que podemos llevar. Otra cita dice: nunca entraremos a través de la puerta de la ciudad de Dios hasta que perfeccionemos un carácter como el de Cristo. Claro, uno se veía muy lejos de Dios y realmente nunca con ese pensamiento podía llegar a tener la seguridad de la salvación. Y cuando leía unos textos bíblicos en Primera de Juan, por ejemplo, en el capítulo número 3, abrimos la Biblia allí, en Primera de Juan capítulo número 3, donde dice que el versículo 3, y todo el que tiene esta esperanza de encontrarse con Cristo, ¿no?, se purifica a sí mismo así como Él es puro. El versículo 6 dice: todo aquel que permanece en Él no continúa pecando. Todo aquel que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Yo era pecador y soy pecador. Ahora, si seguimos leyendo, dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Dice así: no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando yo leía estos pasajes bíblicos sin entender realmente lo que San Juan estaba escribiendo aquí y sin entender realmente lo que el espíritu de profecía decía, yo dudaba de mi experiencia y mi relación con Cristo. Porque yo leía, claro, si yo permanezco en Cristo no puedo pecar. Y pecaba. Y peco. No sé ustedes. Todos pecamos. A mí me gustaba más leer lo que decía el apóstol San Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, si abrimos allí la palabra de Dios, hay algunos textos que yo me identificaba mucho. Capítulo 7, y vamos a leer el versículo número 15 en adelante. Porque no comprendo mi proceder, dice el apóstol San Pablo, pues no pongo por obra lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y si lo que no quiero, eso es lo que hago, estoy de acuerdo con la ley de que es buena, de manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. El versículo 19 del capítulo 7 de Romanos dice así:
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que pongo por obra. Y si lo que no quiero es lo que hago, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. ¿No? Encuentro pues esta ley, dice el versículo 21, que queriendo yo hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo que hay otra ley en mis miembros, dice el versículo 23, que hace guerra contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y él expresa, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Saben? Yo me identificaba mucho con San Pablo, porque uno se deleitaba en la ley de Dios, pero sus pensamientos, sus acciones, a veces eran contrarias a la voluntad de Dios, y uno se arrepentía y pedía perdón por sus pecados. La primera carta de San Juan decía que si uno permanece en Cristo no puede pecar, porque la simiente de Dios está con él. Claro. Y acá no estamos hablando de una contradicción. No es que San Pablo escribió esto después o antes de convertirse, él lo escribió cuando tenía su relación con Dios. No estaba contando una experiencia pasada, sino una experiencia presente, lo mismo que San Juan. Lo que sucede es que tanto San Juan y San Pablo se referían al pecado de dos maneras distintas. Yo pensaba antes que pecado era pecado y era basta. No, hay pecados y pecados. Un pasaje bíblico que a mí me ayudó mucho, y gracias a los ministros y pastores, los teólogos que han estudiado a profundidad ese pasaje que vamos a leer, llegué a comprender realmente qué significa la preparación y cuál es mi relación con Dios para no pecar y sin embargo vivir una vida como la cual estamos viviendo. Ese pasaje bíblico lo encontramos en un salmo, el Salmo 32. Allí en el Salmo 32 vamos a dar lectura a los primeros dos versículos bíblicos, ¿no? Capítulo 32, versículos 1 y 2. Allí dice, bienaventurado aquel a quien es perdonada su transgresión y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay doblez. ¿Saben? Cuando uno lee estos pasajes bíblicos, estos dos pasajes bíblicos, encontramos que aquí aparecen 4 palabras que significan pecado. La primera es transgresión, la segunda es pecado, la tercera es iniquidad y la cuarta es sin doblez, o sea, sin mentiras. 4 palabras que significan pecado. Para un lector común que no conoce el lenguaje original, estas 4 palabras es pecado, y es cierto, pero son distintos tipos de pecado. Una cosa es la transgresión, otra cosa es el pecado, otra cosa es la iniquidad y otra cosa es la mentira. ¿Por qué es esto? Yo no voy a pronunciar las palabras escritas aquí en hebreo, pero la palabra transgresión en el original da a entender como rebelión. Un rebelde no puede entrar en el reino de los cielos. Por eso San Pablo decía, yo me deleito en la ley de Dios, pero hay otra ley en mi miembro que me hace hacer otra cosa. Pero San Pablo no era un rebelde, reconocía que era pecador y sabía que tenía una lucha, pero no era rebelde. A ese pecado de rebeldía o de transgresión se refiere San Juan en la primera carta que hemos leído.
El que permanece en Cristo no puede pecar, no puede ser un rebelde. No está diciendo San Juan que no peca, porque inclusive en la misma carta, un poquito antes, dice, si alguno hubiese pecado, tenemos abogado. O sea, se está refiriendo al pecado de la rebeldía. El segundo concepto de pecado, porque el que le es perdonado su rebeldía, porque ya no es rebelde, se cubre su pecado. ¿Qué es eso? Constantemente nosotros pecamos. En el original la palabra acá traducida por pecado significa errar el blanco. Nunca damos en el blanco, siempre erramos, constantemente. Pero Dios, al ver que no somos rebeldes y reconocemos que somos pecadores, Él lo cubre. Además, dice, Jehová no le imputa de iniquidad. Él sabe que nosotros estamos enfermos por dentro. Una enfermedad terrible que es el pecado. Y está dentro de nosotros. Y eso nos corrompe. Y hasta que esto corruptible no se vista de incorrupción, o sea, eso va a ocurrir cuando Cristo venga, Dios no nos culpa de iniquidad, de los malos pensamientos. Porque reconocemos que está mal. Y Él sabe que nace de nosotros. Él no nos imputa de iniquidad. Además, ¿por qué? Porque somos sinceros, no le mentimos, no nos engañamos a nosotros mismos. Reconocemos realmente que somos pecadores. Yo no soy mejor que mi vecino, ni el de este lado, ni el del otro lado. Soy igual que él. La única diferencia tal vez que tengamos con mi vecino es que uno reconoce que es pecador y uno quiere vivir y desea y lucha y se esfuerza para estar en armonía a la voluntad de Dios. Y desea de corazón no pecar más, pero sabe que eso va a ocurrir cuando Cristo venga. Pero todos los días uno confiesa sus pecados. ¿Saben? Yo conozco a un hermano que muchos de ustedes que viven en José Cepaz hace muchos años, seguramente lo han conocido. Nuestro querido hermano Juan Sande, él ya falleció. E inclusive, creo que hay un sobrino y una hermana que van a la iglesia de José Cepaz Centro. Juan era un buen hermano. Tenía un carácter especial. Recuerdo una vez que había invitado a un pariente con su esposa a nuestra casa a comer un sábado y lo llevamos a la iglesia. Y Juan era el director de escuela sabática. Y Juan retó a los hermanos porque no estudiaban. Pero él tenía una forma de expresión que nosotros estábamos acostumbrados a verlo. Y lo queríamos mucho porque era muy consagrado. Pero mi pariente, cuando estuvimos almorzando en la casa, en nuestra casa, él nos dijo, Fabián, ese hombre de celeste, de traje celeste que estaba allí, es el dueño de la iglesia. Claro, uno quedó medio sorprendido ante ese argumento. Digo, no, él no es el dueño de la iglesia, es el director de escuela sabática. Pero ¿por qué llegaste a esa conclusión? Viste que lo retó a todo y así era Juan. Él quería que estudiáramos. Él quería que trabajáramos. Pero claro, venía de un lugar que era policía y otras cosas más, después se introdujo en la iglesia y tenía algunos hábitos muy duros. Pero era un hermano consagrado. Me acuerdo que era mecánico y el martes teníamos culto de oración en la iglesia de José Cepaz Sur. El miércoles, mejor dicho, y él decía, mire hermano, yo tengo algunos autos y algunos de aquí. Yo vengo a arreglar con esto porque mañana me operan. Y yo quisiera de alguna manera arreglar la situación. Yo dejé la seña a mi esposa. Y claro, los que tenían autos, pero ¿cómo vas a pensar eso, Juan? No, yo dejé todo en orden por las dudas. Bueno, Juan muere. Así era Juan. Un hombre de Dios.
tenía defectos, los tenía como los tengo yo y como seguramente lo tienen todos los que me están viendo ahora. Pero Juan era sincero, reconocía sus errores, pero no era rebelde. Y porque no era rebelde, Dios cubría sus pecados, no le imputaba de iniquidad y además en él no había engaño. Reconocía realmente. Esa es la preparación que Dios quiere hacer en nosotros. Dios quiere hacer en nuestra vida, desear y querer vivir una vida donde el pecado no exista. Recuerdo el pastor Benjar. Él tenía una ilustración muy bonita que nos solía decir en las iglesias. Dice que si nosotros ponemos un cerdo en un chiquero, el cerdo disfruta y se embarra todo. Él es su vida. Pero si nosotros pusiéramos un cordero en el chiquero, el cordero se embarra, pero constantemente. ¿Qué hace? Quiere limpiarse. Se siente incómodo. No es su hábitat. El cerdo no. Bueno. Él decía, sacando las diferencias y sin ofender a nadie, todos somos medio cerdo. Y Dios quiere convertirnos en cordero. Vivimos en el chiquero, pero el Hijo de Dios constantemente no es su hábitat. Quiere estar con Dios en el cielo, en un lugar donde el pecado no exista. Dios necesita hacer esa transformación en nuestra vida. Necesita que tengamos ese carácter, esa actitud de hacer la voluntad de Dios, para que podamos disfrutar el cielo, para que deseemos estar. Él puede transformarnos si nosotros se lo permitimos. Cristo viene. Prepárate. Oramos por esto. Cariñoso Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Señor, por la vida, por la salud, por tu cuidado. Y queremos pedirte de alguna manera que tú vayas transformando nuestro carácter para que cada día sea más semejante al tuyo. Y cuando tú vengas, esto corruptible se vista de incorrupción. Te lo pedimos por los méritos de Cristo y por Él te damos las gracias. Amén. Gracias, queridos hermanos. Gracias por sus oraciones. Sé que han orado por mí, por la recuperación de mi salud y lentamente vamos avanzando. Un gran abrazo a todos y pronto nos estaremos viendo. Quiero hacerte una invitación. Si querés recibir de forma gratuita esta Biblia y esta guía de lectura, mandanos un mensaje al teléfono que estás viendo en pantalla. Ponenos tu nombre completo y de dónde sos. Y vamos a contactarte para que estos materiales puedan llegarte a tus manos. Es importante al leer la Biblia que podamos tener una guía para leerla de forma sistemática. Y esta es una de ellas, titulada La Fe de Jesús. Esperamos tu mensaje. Y así termina la reflexión del día de hoy. Esperamos que haya sido de tu agrado y te esperamos la próxima semana para seguir compartiendo reflexiones de la Biblia.